Hola a todos, mi nombre es Nicolás Pérez y hoy estamos acá en un video explicando brevemente quién fue Durkheim, qué desarrolló como método sociológico y, y explicar brevemente qué fue la división del trabajo social. Para entender qué fue Durkheim, Durkheim fue un sociólogo francés, nacido en 1858, fallecido en 1917, de ascendencia rabina, que bueno, después en su adolescencia él dejó de practicar la religión judía y su formación y bueno, decidió convertirse en agnóstico, ¿no? Él se encuentra en el periodo clásico, en fines del siglo XIX, principios del XX, donde primero tenemos la consolidación de la sociología como, como materia académica, ¿no? Durkheim de hecho, en Francia va a abrir la primera cátedra sobre sociología, ¿no? Fue algo histórico. La sociología se consolida, ¿no? Se establece. eh, Después tenemos el desarrollo de la teoría y la explicación del método empírico positivo, que es algo que va a desarrollar mucho Durkheim y después va a desarrollar también mucho Parsons con el método estructuralista funcional. Y después tenemos la sociología, que bueno, es una disciplina universitaria, ¿no? Durkheim, bueno, él va a describir que las influencias de las grandes estructuras de la sociedad, eso es lo que le va a interesar muchísimo a Durkheim. Cómo explicar las diferencias y las incidencias que tienen el accionar de los individuos en la sociedad, las estructuras de la sociedad, ¿no? Acá va a tener tres, que es lo que vamos a explicar ahora. Primeramente, hay que explicar el concepto de hecho social. Durkheim creía que el hecho social lo definía en su gran libro El método sociológico. Durkheim definía el hecho social como las maneras de obrar, sentir y vivir exterior al individuo que ejercen un poder coercitivo sobre su conducta, orientándolo en todo su desarrollo. Para explicar esto básicamente en la conciencia nuestra se desarrolla un pensamiento, hay normas establecidas en la sociedad. Por ejemplo, para explicarlo, la lengua que nosotros dialogamos, utilizamos, por ejemplo, en mi país que soy argentino, el español es una lengua impuesta a nosotros. O sea, cuando nosotros venimos al mundo, cuando nacemos, no es que nosotros decidimos hablar en el idioma que nosotros queremos, sino es el idioma de nuestra región. Eso es un hecho social para Durkheim. Por ejemplo, la religión también va a ser un hecho social para Durkheim. Por ejemplo, el sentido de persignarse cuando se pasa delante de una iglesia o en una ceremonia religiosa, eso va a ser un hecho social para Durkheim. Eh, Son las maneras de obrar, sentir, que ejercen exteriores al individuo. No están formados en nuestra conciencia, sino que es algo establecido en la sociedad que ejercen un poder coercitivo, o sea, un poder obligándonos a hacer determinada conducta, ¿no? Sí, a ver si me explico. Las normas que tenemos en nuestra sociedad, las costumbres, por ejemplo, el tomar mate, es algo inherente a nuestra sociedad, es una costumbre de nuestra sociedad. Por eso la mayoría de los argentinos y los uruguayos tomamos mate, porque el mate es una costumbre de nuestro país. Y es algo que no se desarrolla en nuestra conciencia, sino es algo exterior que nos imponen a nosotros. Espero poder explicarme con el hecho social. El hecho social va a ser fundamental para el desarrollo teórico de Durkheim, porque el hecho social lo va a tomar como cosas y no como abstracciones filosóficas. Y eso es lo que se va a diferenciar de la filosofía y de la psicología. Él va a ser muy crítico de Comte y Spencer, porque Comte y Spencer va a explicar él que incidieron en la sociología de una manera muy teórica abstracta, o sea, teorizaban mucho y no se ocupaban de desarrollar un método empírico, un método de investigación, de análisis, de observación sobre un determinado hecho social en una determinada sociedad.
lo que va a explicar Durkheim es que ellos se equivocaban en eso, porque ellos lo llevaban a la filosofía, a la sociología, y eso es lo que iba a explicar él, que la sociología se iba a terminar quedando en una rama de la filosofía, porque se iba a, inevitablemente se iba a transformar en filosofía, ya que se está hablando de conceptos metafísicos y conceptos abstractos, y no de conceptos empíricos, de conceptos más realistas en nuestra sociedad. Y otro problema que va a tener Durkheim va a ser explicando qué es la sociología, explicando su diferencia con la psicología. Y acá entra el primer problema de Durkheim, porque Durkheim va a explicar que los hechos sociales inmateriales, porque él diferencia dos hechos sociales los hechos sociales materiales y los inmateriales. Los hechos materiales son, por ejemplo, la iglesia, las instituciones, el Estado, el derecho, etcétera. Y los hechos sociales inmateriales, él va a explicar que son las corrientes sociales, la moral, la conciencia colectiva, etcétera. Son todos conceptos que él va a desarrollar para explicar los hechos sociales inmateriales, los hechos que no son tangibles, ¿no? Que son hechos que nacen en nuestra conciencia, ¿no? Que desarrollamos en nuestra conciencia, ¿no? Y que ejercen en la sociedad. El tema es que la psicología también estudia a la conciencia humana, ¿no? A los instintos humanos. Y él va a explicar que, bueno, para diferenciarse en ese momento de la psicología, él va a decir, no, la psicología explica a los instintos humanos. Nosotros vamos a explicar cómo esos hechos sociales, porque él no está negando que los hechos sociales y materiales inciden en nuestra conciencia, sino él está queriendo explicar que los hechos, cómo esos hechos sociales, eso lo que desarrollamos en nuestra psiquis, influye en la sociedad. Cómo los comportamientos psicológicos del ser humano ejercen un poder coercitivo en la sociedad. Eso va a explicar Durkheim para diferenciarse de la psicología, porque la psicología estudia al individuo. La psicología cree que los problemas psicológicos del individuo son heredados. Y ese es el problema el primer problema teórico de Durkheim, porque Durkheim también cree que los hechos sociales también son heredados, pero de la sociedad. La psicología se va a especializar en estudiar al individuo y sus instintos humanos, cómo piensa el individuo, y Durkheim va a explicar que cómo esos comportamientos que se desarrollan a través de los comportamientos psicológicos desarrollan, ¿no? Ingieren en los hechos sociales. Es complicado de entender, es muy atractivo lo que dije, pero bueno, él va a hacer esas dos principales diferenciaciones, ¿no? De la filosofía se olvida, se aparta porque cree que es una teoría abstracta, y de la psicología cree que es un análisis muy individual del sujeto, que no lo tiene en un contexto de sociedad como hecho social. Por eso él va a explicar fundamentalmente que el hecho social es una cosa, porque si no explicamos que el hecho social es una cosa, eso es fundamental, ¿no? Porque si no vamos a caer como en Spencer y Comte. Los hechos sociales deberían ser tratados como cosas. Si no son tratados como cosas, no se va a poder lograr el análisis que quiere Durkheim, ¿no? Acá Durkheim va a explicar los hechos, lo que dije antes, los hechos sociales en su clasificación, los materiales externos y los inmateriales que son internos, ¿no? Los hechos materiales externos, que son elementos del mundo exterior, que puede ser la arquitectura, el derecho a la moda. Nosotros cuando nos vestimos seguimos una moda, seguimos lo que nos impone la sociedad. No es que nosotros nos vestimos como nosotros queremos, sino nos vestimos como individuos pertenecientes a una sociedad, ¿no? Y los materiales, los hechos inmateriales internos, que son la cultura, la interioridad, todas esas corrientes que va a tratar más adelante Durkheim. Acá está graficado, ¿no? La moralidad, la conciencia colectiva, las representaciones colectivas, las corrientes sociales que generan los hechos sociales y materiales, y los hechos sociales y materiales como la sociedad, los componentes estructurales de la iglesia, de la sociedad, los componentes morfológicos de la sociedad, etc. Entonces, Durkheim va a explicar que
la libertad individual va a traer sus consecuencias en el individuo, ¿no? Al haber una gran autosuficiencia, ¿no? Al haber una libertad individual, eso va a ingerir muchísimo, ¿no? En la sociedad, en el individuo, que se va a dejar llevar por sus pasiones y va, bueno, a traer muchas consecuencias. El mundo moderno, a pesar de que Durkheim lo ve como algo positivo, ya que la especialización y división del trabajo fue algo que fue muy positivo, ¿no? Durkheim también va a ver que también trajo sus consecuencias en el campo de la moral y de la ética, etcétera, que es un tema que le va a interesar mucho a él.